Yo soy Claudia Lando. Y yo soy Roberto Duarte. Este es 321, la entrevista. Comenzamos. Y comenzamos hoy yo diciéndote, ay Diosito, cómo me has hecho hacer corajes con tu último proyecto laboral. Pero antes de que empecemos a hablar de Zelda 211, yo sí quiero felicitarte y reconocerte lo versátil que eres como actor. A ver, tienes muchos años en este trabajo. Paco Stanley sin duda fue un parteaguas. Pero después de Paco Stanley podrías haberte quedado ante los ojos del mundo como Paco Stanley, porque muchas veces pasa eso. Y en tu caso no, te has reinventado, has hecho diferentes personajes de diferentes géneros y eso no es tan común que ocurra. Sabes, eso pues es algo que realmente se lo agradezco a la fortuna, ¿no? Porque, pues como tú lo dices, yo tengo compañeros que tienen registros amplísimos como actores, pero que de pronto la industria los ve en un lugar después de un gran éxito y es muy difícil, no por ellos, sino por la industria que se salgan de ahí. Entonces, yo he tenido la fortuna de que la industria, productores, directores de casting, vean todas las posibilidades de rango interpretativo a las que puedo acceder. Entonces, y eso es algo que deseamos siempre todos los actores, poder transformarnos y convertirnos entre un personaje a otra persona cada vez, ¿no? Porque además, a ver, yo si pienso en tus recientes trabajos, tenemos esta serie que es La Máquina. La Máquina. Que haces algo más cómico, más Sí, simpático, sí. Más... excéntrico. Exactamente. Sí. Y nos vamos a Zelda, que haces al personaje más oscuro que yo te he visto. Es el personaje más oscuro que he interpretado sin duda. Es muy feo. Muy feo, muy feo. Quienes no la han visto, esta miniserie está disponible en Netflix, son 6 episodios altamente recomendables. Sí, pero es muy feo por sus circunstancias. Las circunstancias del carajo son tales que es un individuo que no tiene ya nada que perder, porque no ha tenido nunca nada. Entonces, además, en esas condiciones de hacinamiento y de violencia extrema, pues su vida a él mismo no le significa nada. Si no le significa nada a la propia, pues mucho menos la de los otros. Entonces tiene una capacidad de matar sin ningún remordimiento, sin ser un psicópata. Es solamente un individuo que las circunstancias lo ponen en ese extremo, ¿no? Entonces, jugar eso fue riquísimo y además la dirección de Jaime Reynoso fue divertidísima, mis compañeros fantásticos, pero fue un proyecto muy cansado porque sostener ese nivel de energía de la cárcel amotinada todo el día. Porque además a mí me decía Diego Calva que como casi todo, bueno, en tu caso sí, todo tu trabajo fue en la cárcel. Todo. Entonces sí te sentías prisionero. Todo el tiempo, porque además la construcción del set estaba espectacular. O sea, sí sentías que estabas ahí y todos los compañeros actores figurantes, porque a mí no me gusta decirles extras, son actores figurantes, eran un casting extraordinario. O sea, sí era una cosa súper oscura. Y además densa. Habían personajes que realmente fueron delincuentes en algún momento de su vida. Sí, había, o sea, era densa la cosa, estuvo padrísimo. Y te digo, además, un nivel de energía de esa cantidad de individuos. O sea, sí. Es que desde que empieza dices, please, no quisiera estar ahí nunca en mi vida. Y el techo era como de lámina en un bodegón y estábamos grabando en tiempo de calor. Aquello era un horno. Y hasta el olor. Un olor a humanidad, o sea, con 300 individuos ahí sudando, corriendo, gritando, el fuego de los efectos especiales. Ese fuego está impresionante. No. A ver, vamos, antes de que entremos a más detalles, cuéntale a la gente de qué trata Zelda 211. Zelda 211, hay un libro, hay una película y ahora viene una adaptación mexicana. Cuéntanos. Una adaptación mexicana, es una metáfora. Para mí, siempre en las historias hay una lectura anecdótica, pero está sostenida por una lectura metafórica que nos habla del sistema. Entonces, esta anécdota nos cuenta la historia de un abogado de derechos humanos que, por muy mala suerte, termina dentro de la prisión en el momento que los presos de esta cárcel se amotinan
para exigir mejores condiciones, ¿no? Entonces, lo que se desencadena a partir de este motín y la presencia fortuita del personaje que interpreta Diego Calva dentro de la prisión, pues es la anécdota que narra Celda 211. Basado en un motín, o inspirado más bien. Es que es lo que te digo, la inspiración está en el libro original, del que se hizo ya una película que fue un éxito Española, tremendo, muy ¿qué? Hace como 12 años. Sí, por como ahí, según ¿no? yo es del 2009. Por ahí. Y hay también inspiración en hechos reales. Ajá, tropicalizada. Tropicalizada. Entonces, vamos, es una nueva versión. O sea, Ahora, ¿cómo llegas a una oscuridad tan grande? O sea, ¿cómo creas este personaje? Y como dices, desgastante emocionalmente también es porque te tienes que mantener ahí, pero también no sé qué tan fácil o difícil es para ti después salir de ahí. Pero primero, ¿cómo preparas este personaje? Pues como todos, con la observación. Entonces, cuando lo que tienes que interpretar es la maldad, es ese vacío, esa imposibilidad de oportunidades en las que un individuo pueda desarrollarse para poder tener una opción de vida y no tener otra opción más que el crimen y la maldad. Pues a partir de la observación construyes el personaje y lamentablemente esas historias y esos individuos es muy fácil observarlos. Basta salir un poquito a la calle, subirte a cualquier transporte colectivo en la noche cuando la gente viene cargada de tristeza y con una decepción tremenda y con una imposibilidad y con una desesperación que ves en esas miradas que el crimen podría justificarse, ¿no? Porque ves desesperanza. Y entrar ahí para habitar un personaje que no tiene ya respeto por nada en la vida, porque la vida no le ha dado nada tampoco. O sea, no es justificar el crimen. No, pero qué fuerte. No es una apología del crimen. No es una apología del crimen de ninguna manera. Es una denuncia al sistema que construye mayorías de esos individuos. Porque nosotros en nuestra burbuja de privilegio somos la minoría. Y los multimillonarios que provocan más esas diferencias son mucho menos. Pero además qué fuerte el llegar al punto en que nada te importa en la vida. O sea, a ver, sí, uno puede atravesar depresiones o puede tener malos momentos. Evidentemente cuando uno está deprimido no viene... O sea, no te importa nada aparentemente, pero siempre creo que hay un motorcito dentro de ti que tarde o temprano puedes lograr salir adelante. Sí. Pero ya estar tan deshumanizado, ya estar así... Y lamentablemente ese es el campo de cultivo para el crimen, ¿no? Y por eso el crimen organizado en nuestro país, para ellos es muy fácil reclutar jovencitos, porque son jovencitos que prefieren disfrutar 5 años la vida de excesos a una vida sin ninguna posibilidad. Entonces le entregan su vida al crimen. Y yo creo que Celda 211, más allá de la anécdota que nos cuenta de esta historia, nos habla del sistema de opresión. El sistema, y también me encanta esta parte del personal de Noé Hernández, que vas, sin ser una apología de crimen, vas entendiendo el por qué hace las cosas. Y esta parte de que los ex jefes se olvidan de ellos y solamente quieren rescatar al que les sirvió. O sea, esa parte también es muy fuerte, porque como dices, ¿cuánta gente no hay así? O gente que está dispuesta a vivir 2 años, 3 años y ya que los maten no pasa nada. Sí, ya, no pasa nada. Y me convierto en carne de cañón del crimen. Pero sí es muy fuerte también ponerte a analizar esa parte del lado del criminal, ¿no? O sea, de que me desecharon, nos olvidaron. Noé Hernández era un importante empleado del capo y aún así los dejaron olvidados. Sí, y es que es eso. O sea, es reconocer que somos pues carne de cañón todos. Todos somos carne de un cañón de un sistema que hace ya algunos años
sabemos todos que las estructuras se cayeron y hacemos de cuenta como que no. Pero estamos viendo lo que acontece en el mundo cada día, ¿no? Estamos viendo estos hipermillonarios haciendo saludos nazis, amenazando la humanidad, ¿no? Pero tenemos contrapartes como el discurso de Jane Fonda, ¿no? Ahora que ganó este premio, diciendo, no, señores, no. O sea, y yo creo que esta vez, como humanidad, tenemos la responsabilidad de no permitir que en su comportamiento cíclico de la historia nos volvamos a salpicar de sangre todos, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos con el tiempo que estamos viviendo como humanidad para evolucionar sin necesidad de la violencia, sin necesidad de las muertes, sin necesidad del sacrificio de tantos jóvenes que están dispuestos a entregarse al crimen porque no tienen otra posibilidad. Pero ¿te tocó más a raíz de esta serie esta parte que me estás diciendo o desde antes es algo que tienes como no, sensibilizado? siempre. La conciencia social es algo que tengo muy arraigado en mi quehacer. Yo construyo mis personajes siempre pasándolos por ese filtro también, con la responsabilidad que me corresponde en la interpretación de un personaje para que ese personaje conmueva a una sociedad para ayudarla a ser mejor. O sea, es nuestra responsabilidad, es lo que nos corresponde, ¿no? Y yo me mantengo en ese lugar, el del actor que interpreta, para que el público pueda reconocer. O sea, no entro en el lugar del activista, no, yo me mantengo en el intérprete que construye personajes con responsabilidad social para que digamos, ay, eso somos. Ahorita, ¿alguna vez has estado tentado a hacer un personaje a lo mejor que no está tan congruente a esto que me estás diciendo? O sea, a ver, uno puede hacer comedia y puede hacer personajes que no forzosamente tienen que tener un speech o un... Pero siempre se puede, Ajá. siempre se puede. Mira, yo he estado en proyectos muy comerciales, muy comerciales, pero siempre construyo mis personajes con ese filtro, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ahorita en el policía que hacía en Rosario Tijeras, que era de una comedia deliciosa, o sea, y que además no estaba escrita en el argumento que el personaje tuviera ese tinte cómico. Se lo diste tú. Yo se lo puse, ¿no? Pero pues, ¿qué nos denunciaba? Lo mismo también, la desesperación de este tipo por darle una mejor educación a su hijo, justamente para que su hijo no cayera en el crimen, ¿no? Pero él se involucra con el crimen para darle esa posibilidad al niño. Entonces, y es un proyecto muy comercial, Rosario Tijeras, pero siempre como actor podemos darle esa profundidad de lectura a nuestros personajes. Eso ya es responsabilidad de cada uno como actor, si lo hace o no. ¿Por qué crees que nos genera tanta atracción los proyectos de las cárceles, de la violencia como sociedad, y no solo sociedad mexicana, mundial? Es humano. El gusto por la violencia es humano, o sea, desde el circo romano. Y mira, me salió verso sin esfuerzo. Nos gusta el espectáculo de la sangre y la muerte. O sea, nos gusta como humanidad. Es así, nos ha gustado siempre. Y el humor también es muy perverso. Nos gusta reírnos de la posibilidad de la muerte. Si alguien se cae, nos reímos porque se pudo haber muerto en el resbalón, ¿no? Pero esa suspensión tensa de la fragilidad de nuestra existencia es la que nos provoca ese interés, ¿no? Entonces, y también hay que estar muy atentos a eso, porque ahorita hay toda una moda de lo políticamente correcto y todo. Aguas, porque lo políticamente correcto está al servicio del opresor y no de la libertad del oprimido. Podernos reír de todo, poder disfrutar el espectáculo de la sangre y de la muerte también. O sea, por eso La Sustancia también me encanta, ¿no? Que lleva la película al final a este límite que salpica de sangre a todos. La mujer que se convirtió en ese monstruo que se arrastra como carne para ser una estrella del firmamento, ¿no? Entonces, también no hay que dejarnos convencer de esa orden
de lo políticamente correcto. No, hay que reírnos Pero ¿y de qué todo. pasa ahora Hay que que exponerlo. estamos tan sensibles a las redes sociales y demás? O sea, hay muchos, a ver, hay mucho tipo de comedia, ¿no? Ujú. Pero muchos comediantes ya han sido funeados o sea, sí hay, creo, hoy en día que tener mucho más cuidado en lo que se dice. Es que no es lo que se dice, es cómo se dice y con qué sentido y con qué intención. El problema es que también la comedia ha estado muy mal entendida. Y está muy mal entendida desde el circo romano, ¿no? Porque en el circo romano este espectáculo se convierte en válvula de escape, pero no le permite, pero le quita al individuo la capacidad de reflexión que tenía la comedia griega, de la que desaparecieron todos los textos, en la que, no, ya nos estamos poniendo muy académicos, cuando se quema la biblioteca de Alejandría. Entonces, todo ese conocimiento de lo cómico se pasa por el filtro del primer gran imperio que se construye para poder controlar a los individuos, porque en la comedia está la libertad, porque es donde podemos encontrar el equilibrio. ¿Y en la comedia es donde más cómodo te sientes? Yo me siento cómodo en todos los estilos. La comedia es lo que más he estudiado, es en lo que me especialicé, es en lo que dediqué 10 años de mi trayectoria como maestro. Docente. Scusatemi, ma io disculpe. parlo italiano a volte. Sí, como docente. Y pues es un discurso que me apasiona. Y mis personajes, hasta los más dramáticos, siempre tienen un acento cómico, porque en la vida no hay géneros. En la vida no hay géneros. Tú no estás pensando si estás en drama o estás en comedia, ¿no? O sea, somos patéticos en nuestros deseos. Y a veces somos muy intensos en nuestro sufrimiento. O sea, y todo Pero sobre todo todo los actores, convive. ¿no? Los actores sí son súper intensos. Más. Porque pues ese es nuestro material de trabajo. Entonces estamos re locos y nos encanta O sea, ahora sí que aguanten. No, y llegas a estar en fiesta de puros actores, no, hombre, aquello se resuelve el mundo 3 veces y no se resuelve el mundo, nada. pero también viene otra parte que no creo que tú seas de esos, pero también la parte del ego. Yo lo que sí me he dado cuenta es, no hablo por ti porque no te conozco tan a fondo, pero también les gusta mucho este protagonismo, o sea, en general, en la vida diaria. Pues sí, o sea, es que necesitas contar con esa hambre de atención para subirte a un escenario. O sea, hay que estar muy roto y muy necesitado de cariño para querer que todos te quieran. Entonces te subes ahí para que todos te quieran. Entonces imagínate el vacío que debes de tener para tener esa necesidad. Entonces, pues sí, tenemos unos egos tremendos y una necesidad de atención tremenda. Y bueno, ¿Y a qué crees ya que el se deba? carácter de cada uno hace más tolerable o no esa misma característica. Oye, ¿y a qué crees que se deba? Que también es un común denominador, no digo que todos tengan estos vacíos. O sea, como que yo siento que al ser tan apasionados y tan intensos, es difícil sentirse llenos. Pues no sé, o sea, yo creo que eso no es exclusivo del Actor. Del actor. Yo creo que es algo que permea todas las disciplinas artísticas, ¿no? Cuando buscas en la creación la posibilidad de inventarte una mejor versión del mundo, es porque el mundo en el que estás te lastima, ¿no? Entonces, la necesidad de representarlo es pues para tratar de entenderlo y de llenar ese vacío. Entonces, pero pues bueno, no sé, es cosa de cada uno, ¿no? Hay a lo mejor quien ni piensa en eso y lo único que quería era salir en la tele porque estaba bonito y y es muy respetable. Y es muy respetable si ese decidió que fuera su camino, ¿no? Claro. Que la necesidad de cada quien como artista es distinta. Hay unos que somos más azotados, atormentados, y hay otros que no, que se la pasan a todo dar y que dedican su tiempo en ir al gimnasio y ponerse fillers. Está bien. Cada quien encuentra la felicidad donde tenga. Y hay compañeros que yo admiro muchísimo porque hay que tener mucha disciplina para mantener esos cuerpazos y esas bellezas y saben muy bien poner el ángulo donde va. ¿No? Yo ¿Cuál es los tu ángulo? admiro. ¿Cuál es Es tu que lado? lo que te digo, estoy A viendo ver. ahí, no termino de saber.
Ay, con tantos años ya deberían saber perfectamente que el tres Con cuartos a la derecha. tantos años de marquesa y no sabes mover el abanico. Oye, ¿cuál dirías que ha sido tu reto personal más grande que has vivido? Tu momento más vulnerable, tu momento más... Pues, o sea, no diría que es un momento, yo creo que es pues un trayecto personal y sí tiene que ver con la clase, tiene que ver con la clase. Yo nací en Iztapalapa, ¿no? De una familia de clase media baja, con dificultades para sobrevivir. Y cuando no tienes privilegios económicos y de relación, pues el camino es mucho más difícil. Entonces, poder dar ese paso en la escala social, o sea, pues es un reto personal y ha Fue un reto, ¿no? Fue un reto y ha condicionado mi existencia, ha condicionado mi discurso artístico y personal, ha condicionado muchas cosas. Entonces, Pero ese es un gran ejemplo, entonces, de lo perseverante que uno, o sea, que tú fuiste, bueno, que eres, porque sigues trabajando muchísimo, pero aquí en esta vida creo que, digo, sí hay gente que desafortunadamente, por más que lucha, trabaja, intenta, no le llegan las oportunidades, no. pero hay otros casos como Sí. tú, que no quitan el dedo del renglón nunca. Nunca, y tampoco nada está asegurado, ¿no? Porque hay gente que tiene todos los privilegios, que les dan todas las oportunidades, que se las regalan desde muy jovencitos, pero que no consiguen nada tampoco. No, a nivel personal están Y en que la a nivel, fruta. ¿sabes? Entonces, pues el camino del individuo es eso, personal. Y el éxito es una medida personal, lo mismo que el fracaso, ¿no? Porque yo nunca me sentí fracasado. ¿Y acomplejado? Tampoco, porque por lo menos era bonito. Porque, ¿sabes? Si yo pobre y feo hubiera estado más cabrón. Y güerito, y ojo claro, y todo. Y eso me abrió ayuda. muchas puertas y eso me ayudó mucho. Y mira que mi hermano es prieto, mi mamá es prieta y todo, pero ser el güerito de ojos claros, que tuvo sus cosas, porque era el güerito de ojos claros y jotito en Iztapalapa. Ay, no te quiero contar, ¿eh? Pero Jotito, ¿desde cuándo fuiste? Desde chiquito Chiquito, también. o sea, siempre desde chiquito. No, pero a lo que voy es que en qué momento... Pero a lo Ajá. que voy es, eso también me puso en una condición muy vulnerable y tuve que aprender a defenderme desde muy niño. Claro. Desde muy niño tuve que aprender a defenderme, ¿sabes? Porque era mucha violencia a mi alrededor también por esos elementos, por esos factores. Pero esos mismos elementos me abrieron otras puertas después, porque sí te abren puertas y es así. Nuestro país es así, los complejos de nuestro país son así, no son míos, son de todos, son colectivos. No, y esa parte es chistoso porque generalmente el racismo uno lo ve al revés, ¿no? O sea, lo ve como el morenito, el no sé qué, pero también a la inversa. O sea, yo me acuerdo, fíjate, yo cuando llegué a trabajar en Azteca me decían, ni me conocían, ¿eh? Ay, tú ni necesitas dinero, ¿para qué quieres cobrar? Y tú... Sí, porque ya te veían güerita. Porque me veían güerita y dicen, sí. pues ya no necesita dinero. Sí, que es muy delicado hablar del racismo a la inversa, es muy delicado hablar de eso, porque efectivamente el privilegio de la blanquitud sí es un privilegio. Y aquí en México sobre Y todo. sí lo es, no lo podemos negar de ninguna manera, no lo podemos negar. Pero pues sí, hay que aprender otras cosas también y entender esas otras partes. Y yo creo que eso como humanidad también nos debe de sacudir ya de, ay, ya basta, vamos a seguir peleándonos por lo mismo. Porque si seguimos peleándonos por esas diferencias, van a seguir apareciendo imbéciles como estos que levantan la mano, ¿no? A estas alturas de la historia de la humanidad, cuando vemos lo que eso genera, lo que eso provoca, el dolor que provocan los pueblos enteros, por una diferencia de color, de clase, de raza, de preferencia sexual, de religión. Por eso me encantó el discurso de Jane Fonda, ¿no? Woke es aceptar y respetar a todo el mundo. Claro. En el respeto está todo. O sea, si nos respetamos con eso, es Y suficiente. además es increíble cómo puede existir un líder hoy en día así, como bien dices, ¿no? O sea, con esta naturaleza, con este
odio, porque ese es odio hasta a ciertas personas, es a los mexicanos. Ceguera. Pero hay cuánta gente lo aplaude, ese es el problema. Pero eso es lo que te siguen. digo, o sea, es poner atención a la historia, cómo es cíclica y se repite. Y no aprendemos. Todos los imperios han caído cuando un loco imbécil llega al poder. Pues vamos a presenciar la caída del imperio, porque tienen a un loco imbécil en el poder. Que pusieron. Y votó el pueblo entero Sí, por él. 100%. Oye, Roberto, cuéntame, tú siempre estás trabajando y demás. Me decías que traes en puerta algunos estrenitos más para estos. Sí, viene otra serie prontito de Netflix también, no puedo adelantar mucho todavía. ¿Género? Policíaco, Ah, no. policíaco, pero ahora voy a estar del lado de los buenos. Ay. Entonces, con otro personaje igual, completamente diferente a este carajito que le tengo ya un gran cariño. ¿Y siempre haces castings o ya te buscan a veces? A veces me toca hacer castings y ya hay directores que ya me buscan Ajá. directo. Eso empezó a suceder desde Paco. Para Paco no hice casting, me habló directo Beto Hinojosa. Es que te quedó como anillo al dedo, sí, lo estuvo hiciste padre, ¿no? extraordinario, lo hiciste extraordinario, sí. Estuvo increíble. Sí hay directores con los que ya tengo trabajos previos que ya me piensan desde que están escribiendo los personajes. Y lo que es increíble, te piensan en un lugar distinto. Siempre. Eso está y eso está increíble y eso se los agradezco a todos que pueden imaginarme de muchas formas y eso pues lo agradezco mucho. Oye, me encantó que estuvieras aquí. Hombre, te a mí me agradezco encantó. mucho. Gracias Te a ti. felicito. Vean Zelda 211. No se la pierdan. ¿Y qué otras cosas recomendarías tuyas? Así tus 3 recomendaciones que digas, estas 3 vean. ¿Quién lo mató? Obviamente, ¿quién lo mató? ¿Sabes? Hay una serie que está por ahí muy guardadilla, pero el Señor Ávila, el personaje que hago en Señor Ávila, le tengo un cariño tremendo, el primo Tone. Señor Ávila, la última temporada, creo que es la 4. Es de Telemundo, ¿no? No, es HBO. HBO, ok. Señor Ávila, no señora Ávila, ok. señor Ávila. De HBO, Max, con Tony Dalton. Ajá. La de Tony Dalton. El personaje que hago ahí está divino y bueno, Un extraño enemigo me parece, lo digo también así, creo que es de las mejores series que se ha hecho en este país. Un extraño enemigo es una joya, además es un documento histórico que no se pueden perder. Ese está en Amazon Prime. Pues ya nos despedimos con estas recomendaciones. Recuerden que el podcast está disponible en todas las plataformas, nos pueden ver en YouTube, pueden mantenerse al día en el portal de unotv.com, además en Instagram, X, en Facebook, en donde quieran, pueden comentar, escribir. Te agradezco mucho, Roberto, fue un gusto. Yo te agradezco a ti. Y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Adiós. Chao.